hermanos, el propósito que tenemos todos es siempre, hermanos, agradar de la mejor manera a nuestro Dios. Acompáñenme ir a Dios en oración. Inclinemos el rostro y oremos, hermanos. Bendito Señor y Dios Padre bendito, todopoderoso, Señor, en este momento en el cual, Padre, su iglesia está reunido a través de este medio, Padre eterno. El propósito que tenemos, bendito Señor, cada uno de nosotros, es glorificar su santo y bendito nombre, Señor. Bendito Padre, que lo que hayamos de decir en este momento, Padre, que sea conforme su palabra, Señor. Que a este siervo suyo, Padre bendito, que le dé sabiduría y entendimiento, y que, Padre, que quite toda cosa que no sea correcta delante de su presencia, Señor, sino todo lo contrario, Padre, para que lo que se diga en este momento, Señor, sea de acuerdo a su palabra, Señor, y que seamos edificados, Padre eterno, todos juntos. Bendito Señor, pidiendo dirección, Señor, y agradeciendo, Padre, porque usted nos deja este tiempo, Padre bendito. Gracias le damos por todas las cosas y pidiendo nuevamente dirección, Señor. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, por Él, le pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Como veíamos, hermanos, las pruebas de la vida cristiana, lo veíamos a nuestros hermanos, las predicaciones que daban anteriormente, y vemos definitivamente, hermanos, que las pruebas que tenemos, las tenemos que pasar, hermanos, porque sabemos que en un cierto tiempo vamos a ser probados, hermanos, y vemos nosotros que depende de cada uno de nosotros si es que realmente queremos pasar la prueba, hermanos, queremos estar bien con Dios. Y un ejemplo muy grande, hermanos, un ejemplo que impacta demasiado es el libro de Job. El libro de Job, hermanos, sabemos que si vemos todo el contexto completo del libro de Job, vemos que él, hermanos, él pasó por pruebas muy difíciles y al último, hermanos, él siguió fiel, siguió firme a lo que tenía que pasar, y vemos que él es una Job, vemos que es una son de las pruebas, hermanos, que nosotros nos identificamos, que a nosotros de repente tenemos una prueba que a lo mejor no es muy grave, hermanos, y en ese momento tiramos la toalla, hermanos. Si nosotros vemos el contexto de Job, hermanos, vemos que las pruebas que él tuvo fueron muy difíciles, pero el propósito que aquí tenía Job era siempre de hacer la voluntad de Dios, hermanos. Vemos que las pruebas que nosotros lleguemos a tener, hermanos, la palabra de Dios dice, nos hace una referencia lo que es el oro, y vemos que el oro, hermanos, a una cierta temperatura es probado para realmente ver que realmente es oro, y a unas temperaturas muy altas. Asimismo nosotros, hermanos, como cristianos, como el Hijo de Dios, tenemos que ser probados, hermanos, sí o sí, en cualquier momento tenemos que ser probados para realmente saber si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos creciendo, si tenemos siempre en mente lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Aquí en Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3, hermanos, nos dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y vemos aquí, hermanos, que definitivamente vamos a ser probados. Vamos nosotros a pasar esa etapa siempre, hermanos, porque Dios nos lo dice, que nosotros a través de esas pruebas tenemos que crecer, hermanos. A través de esas pruebas, pues tenemos que dar lo mejor de nosotros, salir adelante, hermanos, como Job, hermanos. Y él vemos
Si leemos el libro de Job completo, dice que lo único que él maldició de todo lo que le pasó, de todas esas pruebas que él tuvo, hermanos, dice que lo único que él maldijo fue el día en que nació. De ahí en fuera, hermanos, todo lo que le pasó, lo aceptó a conforme tuvo que pasar, hermanos. Y sabemos, hermanos, que aunque nosotros somos probados, sufrimos tribulaciones, pero en todo esto, hermanos, podemos salir victoriosos, hermanos, porque el que está en nosotros es Dios, el que vive en nosotros es Dios, hermanos. Depende de cada uno de nosotros cómo tomemos y cómo estemos fortalecidos en ese momento de la prueba, hermanos. Las pruebas son difíciles y vemos que muchos de nuestros hermanos no están con nosotros porque desafortunadamente, hermanos, cuando se vino la prueba, no resistieron. Y no lo hicieron, hermanos, ¿por qué, hermanos? Porque no estamos conectados, no estamos en oración con nuestro Dios. Y ahí es a donde nosotros, dice la palabra de Dios, que el diablo anda como león rugiente, mirando nomás a ver a quién devorar, hermanos. El enemigo nomás espera, hermanos, un segundo, un instante para que nos distraigamos y él pueda hacer de las suyas, hermanos. Entonces, vemos nosotros que a través de las pruebas, hermanos, nosotros nos damos cuenta que cuando llega la prueba, hermanos, a nuestra vida y salimos victoriosos de ella, hermanos, quiere decir que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios como Él la pide. La palabra de Dios nuevamente nos dice que Dios no nos prueba. Dice que Él deja que seamos tentados. Dice que de nuestras propias concupiscencias, dice que de ahí viene esos deseos que no deben de ser, hermanos. Y vemos que las pruebas que nosotros tenemos siempre tienen que ser identificadas, hermanos, de una manera en la cual nosotros nos tenemos que dar cuenta que esa prueba viene por gloria, para darle gloria y honra a Dios, hermanos. Un ejemplo es cuando nosotros, cuando viene la prueba, hermanos, y vemos que Dios está con nosotros, vemos que Dios es el que nos saca de esa prueba, hermanos. Nos damos cuenta que definitivamente nosotros como iglesia, como hijos de Dios, nos tenemos que alegrar con esa prueba que tenemos que pasar, hermanos, porque sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios como Él pide. Y vemos aquí, hermanos, los principios fundamentales de cómo reaccionar adecuadamente a las pruebas. ¿Cómo reaccionamos, hermanos, cuando llega la prueba? ¿Cómo reaccionamos cuando nosotros estamos bajo esa prueba que tenemos, hermanos? Y hay una palabra bien sencilla, hermanos, que es el llorar. Es las lágrimas que nosotros tenemos, hermanos, es porque muchas veces son cosas que tenemos que pasar en nuestra vida, hermanos. El llorar es parte de nuestra vida. El llorar es cuando aquella prueba viene y a lo mejor no podemos salir de esa prueba, hermanos. Y muchas veces el llorar, el saber, hermanos, que nosotros tenemos que pasar esa prueba, y sabemos nosotros, hermanos, que la palabra de Dios nos dice, Eclesiastés, capítulo 3, versículo 4, dice, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de enderechar y tiempo de bailar. Muchas veces, hermanos, cuando un hermano está en una prueba, en una situación difícil, muchas veces lo que quiere
lo que quiere el hermano, la persona, el pariente, hermanos, es el que estemos al lado de él y estemos un abrazo, hermanos, y decirle que al hermano cuando pasa esa situación, esa prueba, hermanos, sabemos que Romanos nos lo dice bien claro, hermanos. Allí en Romanos 12, versículo 15 dice, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Y vemos aquí, hermanos, que muchas veces lo que quiere la persona, lo que quiere es que estemos al lado de él en los tiempos difíciles. Y vemos que nos gozamos también, hermanos, cuando un hermano está gozoso, cuando un hermano está alegre, contento. De igual manera, hermanos, en las pruebas, vemos que llorar es parte, hermanos, es parte de la vida del cristiano, hermanos. Y la palabra de Dios nos lo dice ahí en Primera de Corintios 12:26. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, dice, todos los miembros con él se gozan. Lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, hermanos, cuando tenemos aquella prueba y pensamos nosotros que en esa prueba estamos solos, déjeme decirle, hermano, que Dios está con nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios es la cabeza, ¿sí? Dice que Dios es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, dice, y todo lo demás está bajo sus pies. Y teniendo eso en mente, hermanos, Dios está con nosotros. El cuerpo, hermanos, si hacemos referencia a esto, no sé si a usted le ha pasado que no sea algo muy sencillo, que se le ha enterrado una uña, o de repente que le duele mucho una muela, hermanos. Y vemos que ese dolor es insoportable, hermanos, es muy fuerte. Y vemos que en ese momento, hermanos, todo el cuerpo se duele. Asimismo nosotros, cuando un hermano está pasando una situación difícil, déjeme decirle, hermanos, que toda la iglesia se duele con él. O sea, que aquel hermano que está pasando la prueba, la iglesia, hermanos, se siente, porque eso es lo que Dios nos ha enseñado, hermanos. Y a través, hermanos, del llanto, de las lágrimas que nosotros derramamos, porque muchas veces las pruebas son difíciles. Estas lágrimas, hermanos, lo que nosotros, a la impotencia que luego tenemos de no poder salir de esa prueba, las lágrimas nos recuerda el amor que tiene Dios para nosotros. Nos muestra que somos importantes para Él, hermanos. Y vemos nosotros, hermanos, que vemos un ejemplo tan grande que nuestro Señor Jesucristo, si vemos en la Biblia, hermanos, Él, dentro de la Biblia, a lo mejor más veces lloró, hermanos, pero lo que encontré en la Biblia, 3 veces Él lloró, y nos hace referencia, hermanos, de que el llanto, hermanos, es una forma en la cual nosotros podamos tener paz, podamos sacar lo que nosotros tenemos, hermanos, lo que nosotros nos duele, nos acongoja, hermanos. Y vemos un ejemplo, hermanos, ahí en Lucas 19:41. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Y si vemos todo el contexto de ahí, hermanos, vemos que ahí, al ver esta ciudad, Dios vio que estaba mal, que vemos que él dice que al verla, dice que al verla lloró sobre ella. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ve en este lugar que no hace las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vemos aquí, hermanos, que cuando Jesús ve
Este lugar es Jerusalén, hermanos, dice que se echa a llorar. Ve el pecado, hermanos, ve el pecado de ese lugar, ve sus corazones que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y vemos ahí en Lucas, dice, y cuando llega cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Vemos nosotros, el día de hoy, hermanos, vemos nosotros que aparentemente vemos que Dios no nos ve, y definitivamente, hermanos, Dios está al pendiente de cada uno de nosotros. Él nos ve, Él nos escucha, Él está con nosotros, hermanos. Y vemos un ejemplo tan grande, hermanos, que Dios llora al ver que en este lugar otro ejemplo, allí en Juan, capítulo 11, versículo 32 al 36, nos dice la palabra de Dios. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿Dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y fíjense lo que es, hermanos, en el versículo 35 dice, Jesús lloró. Y en el versículo 36 dice la palabra de Dios, dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y si vemos todo el contexto, hermanos, vemos que aquí fue cuando fue la muerte de Lázaro, hermanos. Y vemos que Dios, dice la palabra de Dios, que Dios se conmovió, hermanos, que Dios lloró. Y los judíos vieron y de su boca salió, dijo, mira cómo lo amaba. Vemos aquí, hermanos, que el llanto, hermanos, que las lágrimas que Jesús derramó aquí fue porque definitivamente él, hermanos, está al pendiente de nosotros, y si nosotros nos dolemos, y si nosotros, hermanos, estamos tristes, si pasamos las pruebas, nosotros, que no se nos olvide, hermanos, que Dios está al lado de nosotros, que Él nos ve. Y si nosotros pasamos por esa prueba, la más difícil que sea, hermanos, como al principio lo decía ahí con Job, vemos que Dios no nos va a dejar solos, hermanos. Hoy en día, hermanos, a través de este tiempo que hemos pasado tan difícil, vemos que me acuerdo cuando personalmente, hermanos, pasamos situaciones muy difíciles. Veíamos nosotros que ya no veíamos la salida, hermanos. Pero gracias a Dios que Él es bueno en misericordia, así dice la palabra de Dios. Él no nos da las pruebas, hermanos, que no podamos pasar. Él no nos da lo que no podamos soportar, hermanos. Y definitivamente, hermanos, déjeme decirle a usted, hermanos, y a aquel amigo, aquel oyente que nos está escuchando, decirle que Dios es el que Él es el que está con nosotros, hermanos. En la prueba, Él nos está viendo, hermanos. Él nos está ayudando. Pero muchas veces, hermanos, nosotros queremos hacer todo lo contrario. Queremos hacer, salirnos de los parámetros que tenemos, hermanos, como iglesia. Algo muy sencillo, un ejemplo muy sencillo, hermanos. Si Dios nos dice que para que no caigamos en tentación, hermanos, que no caigamos, de que vamos a ser probados, hermanos. Pero la palabra de Dios dice que la concupiscencia da lugar al pecado. Y para no dar lugar al pecado, hermanos, entra mucho lo que es la oración. Entra mucho, hermanos, lo que es estar escudriñando las escrituras. A través de ello, hermanos, personalmente les puedo decir que a través de ello podemos salir
Podemos salir de las pruebas, hermanos. Versículo 36, hasta abajo dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Dios nos ama, hermanos. Dios es amor. Y definitivamente, hermano, en las pruebas, Él está con nosotros. Y un ejemplo tan grande, hermanos, yo creo que es el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia de lo que es la prueba, hermanos. Vemos aquí en Hebreos capítulo 5, versículo 7 y 8. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, hermanos. Si leemos todo el contexto, hermanos, vemos aquí que Jesús llora, ¿verdad? Allí en el huerto de los olivos, antes de que fuese crucificado, hermanos. Y algo muy impactante, hermanos, que sabiendo que dice la palabra de Dios, dice que Él en los días de su carne, en los días, hermanos, como usted y yo, que padecemos, ¿sí? A lo mejor aparentemente podríamos haber dicho, es que Él era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, pero no, hermanos, la palabra de Dios nos dice en los días de su carne. Él era como usted y yo, hermanos. Y cuando venía esa prueba, Él sabía que esa prueba iba a venir, que venía. Y dice la palabra de Dios, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de su muerte fue oído a causa de su temor reverente. Definitivamente, hermanos, es algo impactante, hermanos, en el cual es la mejor enseñanza que podemos tener de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. De que cuando tengamos nosotros la prueba, hermanos, el que nos escucha es Dios. El que está con nosotros es Dios, hermanos. Cuando nosotros tengamos aquella prueba, hermanos, tenemos que saber que dice la palabra de Dios que Dios Jesucristo a través de lo que padeció, hermanos, dice, aprendió la obediencia. Otro de los puntos más importantes, hermanos, que también tenemos que tener en cuenta, nosotros sabemos que no estamos solos. Tenemos que tomar en cuenta a otras personas, en este caso al hermano, cuando tenemos situaciones difíciles, estamos bajo la prueba, hermanos. Tomar en cuenta a otras personas que nos pueden ayudar a salir de esta prueba, hermanos. Gálatas 6:2 nos dice lo siguiente, hermanos, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Cuando un hermano se duele, cuando un hermano está bajo la prueba, dice la palabra de Dios que tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros. La fuerza, hermanos, de dos personas, de dos individuos, en las pruebas para obtener la victoria se hace más fácil llevar las cargas porque somos una familia, hermanos. Y vemos aquí nosotros que el tomar en cuenta a otras personas, sabemos que no estamos solos porque Dios está con nosotros. Pero muchas veces, cuando tenemos una enfermedad, hermanos, cuando estamos pasando por situaciones bien difíciles, muchas veces nos queremos alejar. Queremos tirar la toalla de decir, yo ya no quiero. Porque muchas veces decimos, pues es que a lo mejor el hermano no me habla, no habla para ver cómo estoy, no habla para darme un aliento, para decirme que no estoy solo. En primero, hermanos, Dios está con nosotros, como lo veíamos anteriormente. Y déjeme decirle, hermanos, que a lo mejor el hermano está orando por usted.
A lo mejor el hermano está al pendiente de usted y a lo mejor usted no lo sabe. Y de esa manera, hermanos, dice la palabra de Dios que tenemos que sobrellevar las cargas de los unos con las cargas de los otros, hermanos. Definitivamente muchas veces no podemos solos y necesitamos de la iglesia, necesitamos del hermano para poder sobrellevar, hermanos, esa prueba que podamos tener nosotros, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 21, dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Dice la palabra de Dios de esta manera. Pero vemos nosotros, hermanos, que definitivamente nosotros como el cuerpo que somos, la iglesia, hermanos, nos necesitamos. Muchas veces decimos, es que yo me dedico, no sé, cuando estábamos en la iglesia, hermanos, en el edificio, decíamos, es que yo lo que hago nada más es puro barrer. Lo que hago nada más es llenar las copitas. Lo que hago, hermanos, es nada más darle la bienvenida a los hermanos. Déjenme decirle, hermanos, que eso es importante como todo lo demás, hermanos. Déjenme decirle, hermano, que nos necesitamos. Cada uno de nosotros nos necesitamos. Así como Dios está con nosotros, así necesitamos unos de otros, hermanos. Dice nuevamente allí en 1 Corintios 12:26, dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Déjeme decirle, hermano, nuevamente que en la prueba, hermanos, en la prueba vamos a necesitar unos de otros. Y de esa manera, hermanos, podemos salir victoriosos. Si en su mente, hermanos, está el querer tirar la toalla, hermanos, y decir, yo ya no quiero nada. Yo los hermanos no me comprenden, no me ayudan. Dios no está al pendiente de mí. Déjeme decirle, hermano, que Dios está con nosotros. Déjeme decirle, hermanos, que Dios nomás está esperando a que nosotros salgamos victoriosos de aquella prueba que nosotros tengamos, hermanos. Porque probados tenemos que ser, hermanos, así como lo decíamos, el oro tiene que ser probado. Así nosotros también, hermanos, tenemos que ser probados. Y saber, para poder salir victoriosos, hermanos, tenemos que echar mano de un hermano, de una hermana, y en especialmente de Dios, hermanos, a través de la oración, de tener esa comunión con Dios, de tener tener esa comunicación con Dios y él nos escucha, hermanos, y Él sabe que está con nosotros. En las exhortaciones pasadas, nuestros hermanos nos decían la forma en la cual podemos salir de las pruebas, hermanos. Los métodos que tenemos que hacer, hermanos, para que esa prueba no sea un obstáculo para que nosotros sigamos a lo que Dios nos pide, hermanos. Y vemos nosotros que en la prueba, hermanos, que en la prueba siempre va a haber situaciones difíciles, porque la palabra de Dios nos lo dice. En el mundo tendrás aflicciones. ¿Qué nos está diciendo? Que vamos a tener problemas, que vamos a pasar por pruebas, hermanos. Pero hay algo muy bonito, hermanos, muy interesante que Dios nos dice. Dice, pero confía en mí, dice, porque yo he vencido al mundo. Y no nada más lo dice con sus palabras, sino que vemos ahí en anterior, ¿sí? Aquí en Hebreos 5, del 7 al 8, cuando Jesús llora en el huerto de los olivos antes de su crucifixión, ¿sí?
Vemos nosotros aquí, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, todo lo que hizo fue por amor a nosotros. Fue para aquella persona que también, aquel amigo que nos está escuchando, hermanos, que lo que hizo Él es para todos, no nada más para unos, sino para todos, hermanos, para aquella persona que quiera cambiar su vida, para aquella persona que quiera hacer la voluntad de Dios. A través de Jesucristo es en la forma en que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, hermanos, podemos pasar estas pruebas. Aquella persona que está escuchando, que todavía no ha obedecido a Dios, déjeme decirle que Jesucristo está esperando el momento para que usted pueda escucharle, para que usted pueda obedecerle. Y a través de Jesucristo tenemos esa gran bendición, hermanos. Tenemos esa gran bendición, esa salvación, hermanos, que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. Y vemos nosotros, hermanos, que a pesar de esa prueba que había pasado Jesús, cuando pasó esa prueba, Isaías 50, en el capítulo 53, hermanos, nos dice que él sabía lo que iba a pasar, fue escupido, fue golpeado, fue crucificado, hermanos. Y dijo algo muy, muy edificante, hermanos, para nosotros. Dijo, hermanos, que esta copa, dice, que pase, dice que no se haga mi voluntad, sino la suya. Nos está diciendo aquí, hermanos, Jesucristo, Él tuvo la oportunidad de decirle, yo no puedo hacerlo, no puedo, esta prueba no es, ¿sí? Y vemos nosotros que Él no dijo eso, hermanos, dijo que se haga la voluntad, que se haga la voluntad que quiere Dios, porque así tiene que ser, hermanos. Y para conclusión, hermanos, en las pruebas necesitamos el apoyo de unos de otros para poder salir victoriosos, como Jesucristo lo hizo, hermanos. Y no tenemos mejor enseñanza más que esta, hermanos, que Jesús fue tentado, que Jesús tuvo muchas pruebas. Vemos que el diablo lo tentó, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que le decía Jesús? Porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y nuevamente le decía, porque escrito está. Así nosotros, hermanos, a través de las pruebas tenemos que saber que tenemos que estar nosotros alimentándonos de la palabra de Dios, estar siempre bien delante de la presencia de Dios, y cuando llegue la prueba, hermanos, saber que la prueba, en esa prueba, hermanos, si es para crecer espiritualmente, si es para darle gloria y honra a Dios, nos tenemos que estar tranquilos y tenemos que estar contentos, hermanos, porque esa prueba es para que le demos gloria y honra a Dios, hermanos. Para conclusión, hermanos, de lo que son las pruebas, y saber que en la prueba tenemos que salir victoriosos, hermanos. Allí en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 36, dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Dice, en el mundo tendrán aflicción. Dice, pero confiar, yo he vencido al mundo. Es algo que Él nos promete, hermanos. Él sí nos dice, Él no nos dice que en el momento que nosotros nos bautizamos vamos a estar tranquilos, vamos a estar bien, no vamos a pasar por pruebas. Él nos dice al principio, dice, estas cosas les hablo para que en mí tengan paz. Dice, en el mundo tendrán aflicción. Vamos a tener problemas, pruebas, pero entra una palabra, hermanos, muy edificante, dice, confiar en mí. Pero confiar en mí, dice, porque yo he vencido al mundo. Y lo hemos visto, no nada más nos lo dice, hermanos, sino que nosotros vemos
y corroboramos en la Biblia que es así, hermanos. Efesios 6, capítulo 6, versículo 12 al 13 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomar toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, cuando nosotros somos tentados, hay dos tipos de pruebas, hermanos, lo veíamos. La prueba que nosotros tenemos muchas veces es cuando es para darle gloria y honra a Dios. Esa prueba, hermanos, es la que nos tiene que edificar, la que nos tiene que ayudar. Pero la otra prueba, hermanos, que de nuestra propia concupiscencia, los deseos, hermanos, dice que da lugar al pecado, ¿sí? Y este tipo de pruebas, hermanos, vemos que viene directamente del enemigo, hermanos. Por eso es que Dios nos dice en el versículo 13, dice, por tanto, tomad toda armadura de Dios para que pueda resistir el día malo y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. Vemos, hermanos, que nosotros definitivamente en la prueba, hermanos, tenemos que siempre tener presente que Dios está en nosotros. Dice la palabra de Dios, si Dios contra nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues nadie, hermanos. Porque dice que todas las cosas están bajo sus pies. Entonces, definitivamente, hermanos, en nuestra vida es Dios. En nuestras pruebas tiene que estar Dios. Y como cristiano, como iglesia, hermanos, tenemos que hacer conciencia, hermanos, que probados vamos a ser, hermanos. Pero depende de cada uno de nosotros si es que realmente salimos de la prueba o no salimos, hermanos. Desafortunadamente, hay muchos hermanos que cuando llega la prueba, hermanos, se alejan de Dios. ¿Por qué, hermanos? Si nos preguntamos el por qué, pues es algo sencillo, hermanos. Porque no le ponemos la importancia que debemos de ponerle a Dios. No escudriñamos las escrituras. No tenemos esa comunión con Dios a través de la oración. Y de esa forma, hermanos, si no hacemos eso, déjeme decirle que sí, vamos a estar en riesgo de que cuando llegue la prueba no vamos a salir. Y con este versículo, hermanos, terminamos con esta exhortación, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando nosotros pasamos por esa prueba, hermanos, Dios se alegra. Y dice la palabra de Dios que recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y a quienes Dios ama, hermanos? A nosotros, a su iglesia. Para aquella persona, hermanos, que está escuchando, que todavía está en proceso de escuchar más de Dios, que todavía no ha obedecido, déjeme decirle también que Dios está esperando en la puerta, hermanos, que usted le abra para que Él pueda entrar y pueda ayudarle en las cosas que usted no pueda salir adelante. Si nosotros queremos estar con Dios, tenemos que hacer lo que Dios manda. Y como conclusión, hermanos, nosotros queremos esa corona de vida que Dios nos promete. Hermanos, tenemos que pasar las pruebas.
de la mejor manera como lo hizo Job en su momento, hermanos. Ha sido la exhortación de este día, hermanos, esperando que nos haya servido a cada uno de nosotros, especialmente para mí, porque vemos que en este tiempo, en este tiempo tan difícil, hermanos, las pruebas son muchas, hermanos, pero depende de cada uno de nosotros cómo tomemos esa prueba, hermanos, con ayuda de Dios, con la ayuda de nuestros hermanos, o sin la ayuda de nadie, hermanos. Déjeme decirle que si lo hacemos sin ayuda de nadie, los resultados van a ser difíciles, van a ser muy escasos. Pero si ponemos nuestra vida en Dios, si nos acercamos a los hermanos para poder pasar esa prueba, déjeme decirle que se va a hacer la prueba más fácil, hermanos, de salir. Que Dios le bendiga, hermanos, y Dios quiera que haya sido de edificación para cada uno de nosotros. Continuamos con el orden de servicio, hermanos. Gracias a Dios que hemos tenido la oportunidad de escuchar la exhortación. Vamos a estrenar un himno de invitación, himno número 264. Me guía el himno número 264. Vamos a cantar así. Me guía con cuanto amor me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuanto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo duda ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo de dolor, donde intenso brilla el sol, en dulce paso, lucha cruel con gran bondad me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo duda ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo y nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad tu sabia y santa voluntad. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo. Perdón, desde la estofa 4. Y la carrera termina, el alba eterna al vislumbra, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Que sí sea, hermanos.
Hermanos, tengan un buen inicio de semana, el día del Señor.